Vamos a leer unos versículos que pertenecen a una parábola del Señor, pero solo vamos a leer los primeros 2 versículos del capítulo 25, según San Mateo, versículos 14 y 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se marchó lejos. Hermanos y amigos oyentes, la parábola de la cual Jesús se usa para enseñar esta verdad es muy sencilla y de fácil comprensión en esta historia bíblica. Es una historia muy querida por todos nosotros y muy utilizada porque tiene ricas enseñanzas, como todas las que relató Jesús, pero principalmente por su sencillez y fácil aplicación. Es una historia muy familiar por su constante repetición. Aún en vida de Cristo era así. El hombre tenía esclavos. Como cualquier otra pertenencia, los esclavos eran posesión suya, eran de él. Eran esclavos y siendo ellos mismos propiedad de otra persona que es el amo, pues los esclavos no tenían derecho a tener ninguna propiedad particular, ni ellos mismos eran dueños de ellos. Es decir, que hasta su propio cuerpo no le pertenecía a los esclavos, sino que el amo hacía lo que quería. Y queriendo, en el caso de esta parábola, queriendo el amo hacer un viaje a lejanas tierras, llamó a los esclavos, a sus propiedades, y les entregó sus posesiones. A uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2, al tercero le entregó 1. A cada uno le dio según la habilidad que había visto en él. El amo lo conocía muy bien y sabía para qué podía servir cada cual en ausencia del amo. Entonces, de acuerdo a la capacidad, a las habilidades que ya el amo había detectado en sus esclavos, repartió sus propiedades, que en esta parábola se llama talentos. Como estas transacciones, este tipo de negocio, de trabajo, eran bien conocidas en aquel tiempo, cada uno de ellos sabía lo que tenía que hacer. No era la primera vez que pasaba algo parecido. El amo les tenía confianza. No dejó capataz para dirigirlos. No puso espías para saber sus acciones, ni detectives para que los cuidaran. Los siervos podrían vivir de lo que manejaban, y cada uno estaba en libertad de decidir la cantidad que necesitaba para sus gastos. No podían excederse, pero esto el amo lo dejó a su discreción, confiando, como dijimos, en personas que aunque eran esclavos, ya eran bien conocidos. Después de mucho tiempo, el amo regresa y al regresar los llamó a cada uno para ver cómo andaban las cosas que había dejado en su posesión. Este hombre que salió de viaje es el Señor Jesucristo. Los criados son los seguidores de Cristo. Lo que les entregó son las propiedades, cosas materiales, cosas terrenales que nuestro Señor da a los suyos. Las cosas materiales que poseen los seguidores de Jesús siguen siendo, según la enseñanza de esta parábola, las cosas materiales que poseemos como seguidores, o llámelo esclavos de Jesús, siguen siendo de la propiedad del Señor, a pesar de que están en nuestras manos, a pesar de que nos han puesto a cuidarla.
De manera que las cosas materiales que poseen los creyentes en Jesucristo únicamente las tenemos como depósito de parte de Dios. Aquí en la vida moderna, en la vida de nosotros hoy, no existe un paralelo con esta historia. No hay un paralelo semejante con la cual pudiera compararse esta historia. En el Oriente, antiguamente los esclavos eran inteligentes, industriosos y de mucha confianza. Así en Génesis 39:6 se nos dice que siendo José esclavo en casa de Potifar, su amo, su jefe dejó todo lo que tenía en manos de José y gracias a él ya no se preocupó sino solamente del pan que se comía. Es decir, que Potifar tuvo confianza en José y depositó en él todo lo que tenía, pero que sabía que José no lo iba a traicionar. Ese era el estilo de los esclavos en aquel tiempo y ese era el tipo de relación que existía entre esclavos y mayordomos. Un poco incómoda porque así con esa misma confianza también le daban sus golpes, pero así era la costumbre. Entonces Jesús se está basando en esa costumbre, en esa forma, para dar la explicación en cuanto a su reino. Una explicación que encontramos en San Mateo 25:14 en adelante. El hombre de la parábola que nos ocupa llamó a sus esclavos y les entregó su propiedad, para que la cuidasen y a cada uno según su capacidad. Cuando él regresa, entonces van a sacar cuenta. Van a ver cómo le fue a cada quien, qué hizo fulanito con lo que dejé en sus manos, cuál fue el tratamiento, cuál fue el negocio, cómo fue la producción, si tuvo bajas, si tuvo ganancias. En esto, entre otras cosas, podemos ver el dominio de nuestro Señor y la mayordomía de sus seguidores. Pero observando esta parábola detenida y atentamente, encontramos otras enseñanzas. Contiene algo más íntimo, más personal. Por ejemplo, aquí sobresale la amistad y la relación de socios. Podemos contemplar la historia y ver en ella la maravillosa bondad de este amo que pone grandes sumas en manos de sus esclavos. Les da libertad absoluta de acción. Pueden tratar y comerciar con ellos o con estas propiedades, con estas pertenencias, con estos talentos. Pueden comerciar, pueden trabajar, pueden laborar, pueden producir en la forma que ellos puedan, en la forma de su capacidad, de acuerdo a su habilidad, de acuerdo a su capacidad de trabajo, de acuerdo a su capacidad de entrega, y en esa misma relación esos talentos tienen que producir. Entonces, cuando el Señor viene, no viene con el látigo. Cuando el Señor viene y se sienta a hablar con ellos sencillamente como amigos, como socios, como compañeros, a ver cuál fue el resultado de su trabajo. Creo que no hay ningún pecado, creo que no hay ninguna maldad en esto, creo que no hay ningún tipo de presión exagerada en esto. Cuando el Señor viene, se sienta con sus amigos socios a ver cómo estuvo el negocio, cómo hacemos nosotros con cualquier amigo. Desde luego esta actitud del Señor, reflejada aquí con sus socios, hay gente que no le gusta, hay gente que detestan, que rechazan ese tipo de relación porque el Señor no tiene derecho
a venir a preguntar de cómo me fue, que cómo me está yendo. Bueno, así piensan algunos. Pero la enseñanza bíblica es que el Señor les dio libertad absoluta, o nos da libertad absoluta de acción. Pueden tratar y comerciar como nosotros querramos. Ahora, entre los talentos que Dios nos da, y esto es muy importante, porque a veces nos quedamos solamente en el área comercial, en el área de oro y plata, pero yo pienso que hay tantos tipos de talentos y de cosas de importancia que pertenecen a Dios y que Dios ha dejado en nuestras manos, que a veces se nos olvidan. Hay muchas cosas que son materiales, pero no son tan comerciales como podrían verse. Por ejemplo, podemos ver el talento en cuanto a nuestra capacidad, la inteligencia que Dios nos ha dado, la facilidad de trabajar, la resistencia física. El Señor me da a mí una inteligencia, pero para que yo la use. Si yo la sé usar, esa inteligencia, que es un talento, es un don de Dios, esa inteligencia me va a producir fortuna. Si yo sé usar mi salud, mi cuerpo, y no lo maltrato, ese cuerpo se constituye en un talento, o en muchos talentos. Con ese cuerpo yo puedo producir tantas cosas buenas. Ahora, ¿qué estoy yo haciendo con mi inteligencia? ¿Cómo estoy usando mis habilidades? ¿Cómo estoy usando mis facultades físicas, mi destreza, mi fortaleza física? ¿Para qué la estoy usando? ¿Para pelear? ¿Para dar trompones? ¿Para vivir del más débil? ¿Cómo estoy yo usando todo lo que Dios me ha dado, todas las capacidades? Yo creo que ahí es donde se centra la enseñanza del Señor. Porque hay miles de cosas que Dios nos ha dado. A veces solo pensamos en una casa, en un carro, en un dinero. No. Usted tiene una inteligencia, una mente, una salud, un cuerpo que puede ser de gloria a Dios. Puede servir de instrumento para Dios. Ahora, ¿cuál es el uso que nosotros le damos a esos talentos que Dios nos ha entregado, ha puesto en nuestras manos? Un día yo tendré que responder. Un día yo tendré que contestar a Cristo. ¿Cuál fue el uso que le di a mi vida, a mi cuerpo, a mi salud, a mi inteligencia? ¿Para qué usé yo mis dones? ¿Para qué usé yo mi capacidad? Es muy inteligente, sale con todo. Ese hombre, todos los negocios que empieza, sale bien. ¿Pero por qué sale bien? Porque es inteligente. ¿Por qué es inteligente? Porque le dieron inteligencia. Esos son talentos que Dios nos ha dado. Cristo nos dejó talentos. Amigo, Cristo le dejó talento. Usted tiene uno o más. 1, 3, 5, 10. Usted tiene talentos. Usted tiene habilidades. Usted tiene capacidades que no son suyas. Se la dejaron. Se la pusieron a su orden para que usted las trabaje. Para que usted produzca bienestar, comodidad. Para que usted produzca cosas positivas, cosas buenas. Cosas que puedan ser del consumo, no solo de usted, sino también de otros. Pero hay personas que no actúan de la manera que el Señor espera que actuemos. Cuando viene el amo, cuando viene el Señor, no les quita egoístamente lo que ellos tienen. Al contrario, el Señor viene para entregarle más propiedades, elevar su puesto de mayordomía a más responsabilidad, y para que siga, porque dice en una parte que el que en lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Es una parábola rica. No se parece a muchas cosas que ocurrían, pero es mucho más profunda que el tratamiento habitual de los esclavos con los amos, o con los amos con los esclavos. Aquí el Señor Jesús pone una mayor cantidad de confianza y viene a darnos, pero ahí está la sorpresa. El Señor viene a depositar nuevos talentos en nuestras manos. Pero ¿cuál es la sorpresa del Señor?
Amigos, es increíble. Cuando el Señor viene, se sienta con sus socios, porque le da categoría de socios. Usted y yo pasamos a ser socio de Dios. Oiga, qué bendición. ¿Y qué es un socio? Bueno, uno que también es dueño. Un socio es uno que es partícipe de la compañía. Se ponen 100,000 pesos de capital y cada quien pone una cantidad. Y yo como socio pues puse 10 o 15,000 pesos. Entonces, como yo soy socio, pues cuando nos sentamos vamos a ver cuál fue la ganancia o cuáles fueron los problemas que tuvimos que enfrentar y la baja del negocio. Entonces vamos a hablar de tú a tú como socio. El Señor no solo es el dueño del capital, el Señor es dueño de la vida, el Señor es dueño de todo. Sin embargo, Él nos trata como socio. ¿Qué puso usted o qué puse yo? No hemos puesto nada. Sin embargo, nos tratan como socios. Se sientan a la mesa con nosotros para de manera mansa, inteligente y amorosa discutir conmigo. Juancito, Ramoncito, Pedrito, ¿qué tú has hecho con tu vida? El Señor, el presidente de la compañía, se sienta con nosotros. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tus talentos? Te di habilidad en la música, te di talentos musicales. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Producir música para que la gente se pierda? ¿Producir música para que la gente vaya al infierno? ¿Producir cantos y música para que la gente beba licor y se destruyan los hogares? ¿Qué hiciste con tu garganta? Tan hermosa voz que te di. ¿Qué hiciste con la inteligencia, con el coeficiente de inteligencia que te di en matemáticas, por ejemplo? Construir cosas, inventar cosas para que la gente se pierda. ¿Qué hiciste con la capacidad que te di? Gran médico, eres un gran médico porque te di inteligencia. Ahora, ¿qué has hecho con esa inteligencia? ¿Realizar abortos? ¿Destruir vidas? ¿Matar gente con licencia? ¿Cuál ha sido tu trabajo? Entonces, en esa situación, usted puede ir poniendo cada profesión, cada talento, cada habilidad que Dios nos ha dado. Y entonces el Señor se va a sentar un día, nos va a llamar, y va a llamar a Ezequiel, va a llamar a Pedro, va a llamar a Ramón, va a llamar a Josefa, va a llamar a Juanita, va a llamar a Víctor, va a llamar a cada quien, y va a sentarse de tú a tú, y vamos a dialogar. Pero vamos a dialogar en una posición de socio. Él no viene ya como el amo, con el látigo a castigarnos. No, viene a sentarse contigo en la mesa de las negociaciones. ¿Cuál fue el resultado de tu trabajo? Entonces, ahí viene, y el que tenía 5 talentos, dice, bueno, a mí tú me entregaste 5, yo soy socio con 5 talentos. Entonces los 5 talentos que tú me diste, yo con la capacidad que pude, como pude, trabajé incesantemente y produje 5 talentos más. Ahora tengo 10. El Señor le echa su bendición y dice, bueno, como has sido fiel, pues ven para acá para que sigamos trabajando. Viene aquel que recibió 2 talentos, igualmente, y dice, bueno, Señor, gracias por haber confiado en mí. Trabajé duro, pero gracias que pude lograr el triunfo. Aquí tiene 2 talentos más, son 4. Entran al gozo de tu Señor y le echa su bendición. Pero viene el que recibió 1 talento. Dice, bueno, Señor, como yo conozco que tú eres un hombre muy estricto, conozco que eres un hombre tacaño, como tú eres un individuo demasiado meticuloso, como tú cosechas donde no sembraste, etcétera. Un insulto que no se corresponde con el tratamiento que le están dando. Pero así son los malagradecidos. Así somos la mayoría, que queremos que nos den más que a todos para hacer menos que todos. Entonces, bueno, Señor, como yo sabía que tú eres un hombre durísimo, que cosecha donde no siembra, y que te encanta que te traigan, pero tú nada haces. Yo lo que hice fue para evitar problemas contigo. Yo agarré el talento que tú me diste y lo envolví bien y lo enterré para que no se fuera a perder. Y aquí está tu talento intacto. Tal como me lo diste, te lo guardo para que tú no tengas problema conmigo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Le quitó el talento y se lo dio al que tenía 10. Dice, bueno, al que tiene le será dado, al que no tiene le será quitado. Apártate de mí, maldito, y vete por otro lado a trabajar. Eso fue lo que se ganó, por estar de estricto, por estar de desconfiado.
A veces, hermanos y amigos, nosotros calculamos más de la cuenta. Estamos trabajando con dinero ajeno, el dinero del Señor. Estamos trabajando con talento del Señor. Esa es la enseñanza de San Mateo 25, 14 en adelante. Estamos trabajando con talento que no son míos. La fuerza que yo tengo no es mía, es de Dios. La inteligencia, si alguna tengo, no es mía, es de Dios. Las habilidades que tenemos no son nuestras, Dios las ha puesto en nosotros. ¿Por qué hay otros que no la tienen? Sencillamente porque hemos sido privilegiados. Entonces, esa bendición que Dios nos ha dado debe provocar una actitud positiva frente a Dios. Y yo debo corresponderme, mi conducta debe corresponderse con esa confianza que Dios puso en mí. Si Dios confió en mí para darme cosas que hacer, cosas que atender, entonces yo debo trabajar en esa misma consecuencia y ser agradecido. Señor, gracias por la salud, gracias por la vida, gracias por la familia, gracias por los hijos, gracias por el tiempo que me has permitido trabajar. Y así, en esas condiciones, nosotros estaremos agradecidos de Dios y Dios pondrá mayores responsabilidades. Bueno, como tú has sido fiel en lo poco, toma esto también para que vayas trabajando. Qué bendición será. Amigo, hermano oyente, el Señor es socio, o nosotros somos socios con Dios. Lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. La pregunta es, ¿cómo estamos usando lo que Dios nos ha dado? ¿Cuál es el uso que estamos dando a los talentos que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Qué ha hecho con la fortuna que Dios te ha permitido usar? ¿Sabías tú que no es tuya, es de Dios y que te van a pedir cuenta de cómo la manejaste? Antes que sea tarde, yo te invito a reflexionar. Tu vida es de Dios. Tus hijos, tus talentos, lo que tú posees no es tuyo, es de Dios. ¿Qué has hecho por el Señor? ¿Estás obedeciendo a lo que Él quiere o no lo estás haciendo? ¿Quieres comenzar ahora a servir a Dios comenzando con tu cuerpo, con tu vida, con tu tiempo? Yo quiero que oremos, que entregues tu corazón a Jesús para que seas salvo. El Señor quiere salvarte. El Señor quiere y Él puede cambiar tu vida. ¿Por qué no lo haces ahora? ¿Por qué no entregas tu corazón al Señor? El Señor quiere y tú puedes. Yo voy a orar. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a orar. Entrega tu corazón a Él. Él dice, venid a mí los que están cargados y cansados. Yo los haré descansar. Vamos a orar. Padre, gracias te doy, porque una vez más hemos tenido el gran privilegio de hablar de tu palabra y de que cada amigo y hermano haya sido partícipe junto con nosotros de este momento de reflexión sobre los talentos y las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Señor, espero que bendigas a cada oyente y especialmente a aquellos que en este momento deciden entregar su vida a ti. Sálvales, perdónales, redímeles, Señor. Rompe toda especie de cadena que ate su vida al pecado y permite, Señor, que a partir de este instante ellos puedan ser siervos tuyos y vivir una vida nueva de obediencia y de entrega a ti. En el nombre de Jesús, los dejo en tus manos. Amén.